tus manos al cielo, que el Espíritu de Dios está unido. Gracias por hacer la inversión de adquirir este CD de parte del ministerio y el pastor Miller Montoya. Es nuestra oración que usted sea inspirado y empoderado con este mensaje. Quiero predicar bajo el tema I want to preach under the theme revolución espiritual. spiritual revolution. La presencia de Dios In the presence of God en las naciones. in the nations. ¿Cómo se llama el mensaje? What is the name of the message? Revolución espiritual. Spiritual revolution. La presencia de Dios The presence of God sobre las naciones. over the nations. La Biblia dice en el primer libro de Reyes The Bible says in the book of the first book of Kings que Dios había levantado un profeta that the Lord called a prophet, y ese profeta se llamaba Elías. and that prophet was called Elisha. Elías vivía en un tiempo bien difícil. Elijah lived in a very difficult time. Había una particularidad en el pueblo. There was a peculiar thing in the body. El pueblo de Dios The body of Christ era un pueblo indeciso. was an undecisive body. Ellos no sabían si decidirse They didn't know to decide if they would decide a buscar a Dios to seek the Lord o a Baal. or to Baal. Así que Dios levanta a este profeta Elías. So the Lord raised this prophet. Era un tiempo crítico. It was a critical time. Nosotros tenemos que tener discernimiento We need to have discernment de los tiempos divinos. of the divine time. Tenemos que tener discernimiento We need to have discernment de lo que el Espíritu de Dios está trayendo. of what the Holy Spirit is bringing. Este es un tiempo This is a que la time iglesia está sufriendo muchos cambios. that the church is suffering a lot of changes. Y los cambios And changes cada día every day. son más rápidos. They're faster. Nosotros tenemos que tener una mente We have to have a mind abierta open y flexible and flexible a lo que el Espíritu de Dios quiere traer sobre la iglesia. to what the Holy Spirit wants to bring to the church. Vivimos en un tiempo de mucha innovación, We live in a world that has a lot of pero innovation. también estamos viviendo en un tiempo But we are living in a time donde el too, amor de muchas personas where the love of many people se está enfriando. is getting cold. Hay pereza espiritual, pereza, laziness. People are lazy. La gente está perezosa. People are getting lazy. Hay mucha comodidad en la iglesia. People are getting very comfortable in El church. reino de las tinieblas The king of darkness nunca ha dejado de trabajar. had not stopped of working. Vivimos en un tiempo We live in a world, in a donde time nosotros tenemos que determinarnos where we need to determine a buscar a Dios como to nunca seek antes. the Lord like never before. Este es un problema un poco serio, This is a serious problem porque hace que nosotros como predicadores because it causes that us as preachers, el desafío sea más grande, the challenge challenge will be sea great. más grande, porque la audiencia Because the audience es un poco indecisa. is a little undecisive. No va a ser muy fácil It may not be. It's not too easy predicar el mensaje del reino en este to tiempo. the message of the kingdom. Dios nos está llamando a nosotros God is calling us a ser cristianos pesados por su gloria. to be Christians that are heavy on His glory. También tenemos un tiempo Also, we have a time donde la iglesia where the church, tiene que transformar su mente the church needs to transform their mind de micro from micro a macro. to macro. ¿Esto qué quiere decir? What does this mean? Que la visión de toda iglesia local That the vision of the local church, tiene que expandirse, it has to be expanded. tiene que tocar la comunidad. It has to touch the community. Para eso es necesaria una transformación mental. For that, we need a transformation in our minds. Hay mucha gente There are many people viviendo atrapados en su mente. living in their mind. Nosotros estamos viviendo en un momento We're living in this time donde la oscuridad se está haciendo más oscura, where darkness becomes darker. pero la gloria de Dios también va a ser más intensa. But the glory of God will be stronger and intense. Nosotros como iglesia We as church, tenemos que reposicionar el mandato. we need to reposition the mandate. El mandato de nosotros The mandate to us no fue para venir un domingo, wasn't to come on Sunday, sentarnos en una iglesia sit down in a church, y pasarla bien. and just be comfortable. Esto es serio. This is serious. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, vayamos y hagamos to go discípulos. and make disciples.
tiempos times donde Dios está moviendo estanques. where God is moving waters, Estanques que estaban paralizados por mucho tiempo. water that was paralyzed for a long time, El Espíritu Santo lo está moviendo. and the Holy Spirit is stirring it up. Parecidos a los tiempos de Elías. Times that are very similar to Elijah's Elías time. sufrió una crisis emocional Elijah had an emotional crisis al ver la condición del pueblo de Dios. to see the condition of the body. Y llegó un tiempo And there was a time donde Dios le dijo a Elías: where the Lord says to Elisha, yo voy a mandar mi espada, I'm going to send my sword, mi espada homicida, my sword that will kill, y la voy a poner en 3 personas. and I'm going to put it in 3 people. Y yo quiero que la unción que está en ti And I want that the anointing that is in you sea impartida sobre 3 personas. will be imparted between 3 people. Estas 3 personas These 3 people representan una de las unciones que Dios va a mandar sobre toda la tierra en este tiempo. represents the anointing that the Lord will send into the earth in this time. La Biblia dice The Bible says que Dios le dijo al profeta Elías: that the Lord said to the prophet Elijah, quiero que me unjas a Hazael I want you to anoint Asael como rey de Siria, as a king of Syria, a Jehú Ahu como rey de Israel as a king of Israel, y a Eliseo and Elisha como profeta en tu lugar. Elijah Como profeta en tu lugar. as a prophet in your place. Eliseo Elisha, representa la unción profética, it represents the prophetic anointing, una unción profética sobrenatural, a supernatural prophetic anointing. que no simplemente estamos hablando de un profeta We're not simply talking about a prophet que se va a levantar en una iglesia that he was going to raise in a church y va a profetizar a la and he's iglesia. going to prophesy to the church. Estamos hablando We're talking de un nivel alto, to a high level, a un rango alto, to a high rank, donde Dios va a levantar los profetas en este tiempo where the Lord is going to rise prophets in para, this time para hablarle a gente que está posicionada en el gobierno, to talk to people who are high in the gente que está government, tomando decisiones people who are making decisions que no son de Dios. that they are not of God. Dios va a levantar profetas God is going to rise prophets con una unción global with a global anointing y serán usados and will be used para el liderazgo del gobierno. to leadership for government. Esta unción profética This prophetic anointing va a ser impartida will be imparted para traer 3 cosas. to bring 3 things. Número 1, First, para volver el poder to bring the power a esta generación. to this ¿Qué generation. está sucediendo en este tiempo? What is happening in this time? Hay una generación que se está levantando There is a generation that is raising que up conocen mucho de tecnología, that they know a lot about technology, pero conocen poco de rodillética y ayunética. but they know little of knees and fasting. La Biblia dice The word of God says que el profeta that the prophet estaba con un grupo de profetas. was with a group of prophets. Estaban cortando leñas. They were cutting wood. Este es un simbolismo profético This is a symbolistic prophetic symbolism. del oficio profético, the prophetic office. La Biblia dice The Bible says que uno de estos profetas that one of these prophets tenía un hacha prestada. had a heavy axe. Y dice que el hacha se le cae al agua. And it says that the axe fall into the water. Y dice que el profeta se levanta y dice: Señor mío, el hacha se cayó en el agua. And he said, Lord, the axe fall in the water. Dice el profeta The prophet says que agarró un pedazo de madera, he took a piece of wood, la puso en el agua, he put it in the water, hizo flotar el hacha. and he made El hacha the axe representa el poder represents the power que la generación que viene that of the generation that is coming, ha perdido en este tiempo. that had lost in El this pedazo time. de madera The piece of wood representa a Cristo Jesús en la cruz, represents Christ Jesus in the cross, que cuando es sumergido that is submerged en el área donde es afectada, in the area that is affected. hace resurgir el poder. It makes come back the power. Alguien diga amén a eso. Esta unción profética, This prophetic anointing como en tiempo de Elías, in the time of Elisha va a alimentar a esta is generación. going to feed this generation. La Biblia dice The Bible says que estos mismos profetas tenían hambre that these prophets were hungry y una vez fueron al monte a traer comida. and they went to the mountain to bring food. Pusieron una olla y estaban cocinando una sopa. They were cooking a soup
Y dice la Biblia que cortaron unas frutas venenosas, and they cut some poison fruits. poison fruits. Y dice la Biblia que tomaron esa fruta y la echaron en la olla. And they put that into the big pot. Dice la Biblia que cuando la iban a probar, And when the Bible says that when they were going to drink it, la iban a comer, And they would eat alguien gritó, hay veneno en esa sopa. somebody screamed and said there is poison in that soup. Hay muerte en esa sopa. There is death in that soup. Esa olla That pot, habla de los ministerios it talks about the ministry que le tienen que dar de comer al pueblo. that it needs to be given to the body. Dice la Biblia Says the word que el profeta that the prophet le dijo a los hijos de los profetas, said to the son of the prophet, tráigame un poquito de harina. give me a little bit of flour. Agarró la harina And he took the flour y la tiró sobre la and he sopa, threw it in the soup, y la harina and the flour absorbió la muerte de la sopa. absorbed the death from that. Esa harina habla de la palabra de Dios. That flour is the word of God. Cuando Dios trae revelación a su pueblo, When God brings revelation to his people, eso absorbe la muerte that de esta absorbs the generación. death of that Alguien diga generation. amén a eso. Say amen. La Biblia dice The word says, que Dios le dijo a God Elías, said to Elijah, úngeme también a Jehú. anoint Jehu. Es necesario que en este tiempo It's necessary in this time la iglesia se levante that the church rise up con el espíritu de Jehú. with the spirit of Jehu. Eliseo ni Elías mataron a Jezabel. Elisha or Elijah did not kill Jezebel. Fue Jehú que mató a It was Jezabel. Jehu who killed Jezebel. Jezabel Jezebel representa un represent principado a principality de idolatría, of idolatry, de control. of control. Y dice la Biblia And the Bible says que este hombre llamado Jehú that this man named Jehu, venía cabalgando en su caballo, he came in his horse, y que el que estaba parado en la torre lo vio and he was in the tower and he was looking, y le dijo al rey que estaba adentro, and he said to the king who was inside, yo veo a alguien que viene. I see somebody who's coming. Mandaron a un mensajero. They're sending a messenger. Dice la Biblia The Bible que el says mensajero fue y le dijo, the messenger said viene con paz. he come in peace. Usted viene con paz. Do you come in peace? Y Jehú le dijo, And Jehu said, ¿quién te ha puesto a ti como dador de paz? who had brought you as a messenger of peace? Móntate, Get on, únete. come in. Y cuando el atalaya estaba viendo, And when the watchman, watchman was watching, estaba viendo, ellos pudieron visualizar the watchmen were able to visualize que el que estaba cabalgando, el que venía marchando, that the one was coming era Jehú. was Jehu. Y dijo aquel atalaya, And the watchman said, el que viene es Jehú, the one who's coming is porque Jehu. él marcha con furia. Because he's coming with Ay, his alguien está furia. conmigo aquí. Vivimos And en un tiempo we're in a time donde no hay paz, where there is no peace. donde no hay paz. Where there is no peace. La paz Cristo nos la dio a nosotros, And Christ give us peace. pero hay que hacer guerra. But we have to do war. Alguien diga amén a eso. Amen. Y, Somebody say y Dios está amen. levantando una generación And God is bringing a generation de furia, of people who will be de violencia espiritual. of spiritual violence. Una generación que no se va a conformar A generation who will not be conformed con el sistema establecido. with the established system. La Biblia dice The Bible says, que cuando Jehú vio a Jezabel, when Jehu saw Jezebel, le dijo, tiren a esa perra abajo, y la tiraron abajo. and they throw her, Nosotros we tenemos que tener el espíritu de Jehú en este tiempo. have to have the spirit of Jehu in this time. Tenemos que romper la alianza con el mundo. We have to break the alliance with the world. Tenemos que tener cuidado We have to be careful en la conformidad. in being conforming. Jezabel Jezebel es un espíritu, is a spirit. no es una mujer. It's not a woman. Ese espíritu It's a spirit. es el que hace que la gente It is the one that makes the people fornique con otros dioses. fornicate with other gods. Hace que la gente And makes people esté indecisa, will be undecisive no se determine. and will not be determined. Pero Dios está levantando But God is bringing una generación de a Jehú generation of Jehu que viene con furia, that is come with
y viene con violencia and comes espiritual. with violence, spiritual Díganme amén violence. a eso. Say amen to that. Jesucristo dijo, Jesus Christ el said, reino de los cielos the kingdom of heaven sufre violencia suffer violence, y los violentos lo arrebatan and por the la fuerza. violence will take it back for it. Nosotros no podemos estar en la iglesia We cannot be in church pasivamente. being passive. Dios te llamó God calls, y dice la Biblia and the Bible says que Él te dio armas. that He gave you arms, Él no le da armas a un siervo, weapons. He don't give weapons to your servant. Él le da armas a un soldado. He gives weapons to a soldier. Y dice la Biblia The Bible says que el Señor le dijo a Elías, that the Lord says to Elijah, úngeme a Asael. anoint Asael. Asael representa juicio. Asael represents judgment. Él era el rey de Siria. He was a king of Syria. Representa juicio. It represents judgment. El juicio Judgment se va a dar en dos áreas. is going to be given in two areas. Número uno, Number one, dentro de la casa in the house y fuera de la and casa. outside the house. El juicio dentro de la casa Judgment inside the house es para traer orden. is to bring order. El juicio fuera de la casa And judgment outside the house es para traer venganza. is to revenge. Dios está trayendo God is bringing orden a su pueblo. order in His people. Alguien diga amén a eso. Amen. Say amen to that. La Biblia dice The Bible says que en el capítulo 19 that in the chapter 19 del libro de los Hechos, of the book of Acts, Pablo llegó a una ciudad llamada Efesio. Paul went to a city called Ephesians. Efesio Ephesians, era una ciudad it was a city difícil con una guerra espiritual. that was difficult with the spiritual welfare. Pablo fue enviado a esta ciudad And Paul went to that city con una autoridad apostólica with an apostolic anointing para establecer el reino de Dios con violencia to en esta ciudad. establish the kingdom of God with violence in that city. De toda la ciudad que visitó Pablo, From all the cities that Paul went, Efesios Ephesians, fue la que le causó un alboroto grande. and Éfeso Ephesus fue la que le causó un was alboroto the one grande. who caused a big Revolution. revolution. Thank you. Pero la visión de Dios But the vision of God, era quebrantar el sistema it was to break the system y establecer en ese lugar una iglesia fuerte. and to establish in that place a strong, Qué bueno cuando Dios envía a sus hijos so good that the Lord bring His servants para sons, establecer algo que jamás se había to establecido. establish something that had not been established before. Del mensaje de las 7 iglesias, The message of the 7 churches, Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso. Jesus Christ, the Ephesus church, De los 7 mensajes en Apocalipsis. of the 7 messages of the apocalypse. Y of esta Revelation. iglesia In this church se caracterizaba was characterized porque trabajaban duro. because they were hard workers. Esta iglesia era paciente. It was patience. Esta iglesia tenía un filtro espiritual. It has a spiritual filter. Gente que decía que eran apóstoles People that said that they were apostles y no lo eran. and they were not. Cuando llegaban a Efesios, When they will come to Ephesus, se encontraban que eran mentirosos. they will find out that they were liars. Era una iglesia fuerte It was a strong church en la obra, in the work, paciente, patient, sufrida, suffer, pero tenía algo. but it had something. Había perdido su primer amor. They lost their first love. Tú nunca vas a perder tu primer amor. You cannot lose the first love. Yo voy a repetir esto. Tú nunca vas a perder tu primer amor. You never will lose your first love. Tú nunca vas a perder tu primer amor si tú nunca has tenido tu primer amor. If you had never had a first love, ¿Cómo vas a perder el primer amor how can you lose your first love si tú nunca has tenido el primer amor? if you never had the first love? El primer amor se pierde The first love, you lose it si uno lo ha tenido. if you never had it. En el reino de Dios In the kingdom of God, cuenta muchísimo la perseverancia. it counts, the perseverance counts very much. En el libro de Hechos, capítulo 19, In the books of Acts, ahí 19 habla del primer amor de esta iglesia. talks about the first love of this church. Nunca debemos de dejar el primer amor. We can never leave the first love. Cuando se pierde el primer amor, When we lose the first love, se pierden privilegios, we leave behind privileges. se pierden posiciones We lose positions. y se pierde la sensibilidad
del Espíritu. and the sensibility of the Spirit. Por eso el apóstol Pablo, So that's why cuando the le apostle, escribe a la iglesia de Efesios, when he described Church of Ephesians, él le habla of Ephesus, de tres tipos de riquezas. he talks about 3 types of riches. Número uno, la riqueza de gracia. Number 1, the riches of the grace. Número dos, las riquezas de gloria. The glory, the riches of glory. And number three, the riches of Christ. Número 3, las riquezas de Cristo. When the apostle Paul wrote the letter to the church of Ephesus, Cuando el pastor Pablo escribió las letras a Éfesos, he wrote the letter and he spoke about the three riches. él escribió las cartas y dio estas riquezas. Habló de estas riquezas. Number one, Número 1, the riches of his grace. las riquezas de su gracia. Number two, the riches of his glory. Número 2, las riquezas de su gloria. And number three, the riches of Christ. Número 3, las riquezas de Cristo. The riches of the grace Las riquezas de la gracia speak about forgiveness. habla acerca del perdón. Speak about redemption. Habla acerca de la redención. Speak about to support the weakness of the believers. Habla acerca de la debilidad de los creyentes. Soportar la debilidad del creyente. Soportar la debilidad del creyente. The riches of the glory Las riquezas de la gloria is given to the church es dada a la iglesia to operate para operar in the supernatural power. en el poder When you sobrenatural. have the riches of the glory, Cuando tú tienes las riquezas de la you gloria, walk in the tú supernatural. caminas en lo sobrenatural. You walk in the supernatural provisions. Tú caminas en la provisión You sobrenatural. walk in the supernatural revelations. Tú caminas en la revelación sobrenatural. You walk in the supernatural Tú miracles. caminas en los milagros sobrenaturales. And the riches of Christ Y las riquezas de is Cristo to form your character. es para formar tu carácter. The character of Christ. El carácter de Cristo. The man inside of you. El hombre dentro de ti. When the riches of Christ Cuando las riquezas de Cristo come to your life, vienen a tu vida, change your destiny forever. cambian tu destino para Somebody siempre. say amen. Alguien diga amén. Somebody say amen. Alguien diga amén. In the whole Bible, En toda la Biblia, from Genesis to Revelations, de Génesis a Revelaciones, every time todo el tiempo, when the heavens open, cuando los cielos se abrieron, God manifests Dios manifestó one of these three riches. cada una de estas riquezas. Cada vez en la Biblia, Every time in the Bible, cuando los cielos se abrían, when the heavens were open, Dios manifestaba una de estas tres riquezas. God manifested one of these riches. En el reino de Dios In the kingdom of hay God, riquezas ilimitadas. there are unlimited riches. La carta de Efesios The letters to Ephesus, tiene 6 capítulos. it has 6 chapters. Alguien diga 6 capítulos. Somebody says 6 Y chapters. cada capítulo, And every chapter, el apóstol Pablo Paul, the Apostle Paul, deja una marca potencial, leave a potential mark. que es un mensaje para nuestra vida hoy. It's a message for our lives. Yo quisiera hacer I want to un resumen do a resume. de estos 6 capítulos en el libro de Efesios. De los 6 capítulos de Efesios. I want to do a summary of these 6 books. En of el the capítulo Ephesians. 1, el apóstol First Pablo chapter habla de las bendiciones espirituales. Talks about the spiritual blessings. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos bendiciones? How many of you believe that we have blessings? Pero nuestras bendiciones But our blessings son espirituales. are spiritual. Y de lo espiritual And from the spiritual, se manifiesta en lo it natural. manifests into the natural. Una de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros One of the blessings that God gives to us es que Él nos escogió. is that He shows us. Él te escogió a ti. He chose you. Tú no lo escogiste a Él. You did not choose Him. Dios te encontró a ti. He found you. Tú no lo encontraste a Él. You did not found Him. Nosotros le debemos a Dios We todo. owe the Lord everything. En esas bendiciones espirituales
in these spiritual blessings, Él nos dio una herencia, He gave us an inheritance, el sello del Espíritu Santo, the seal of the Spirit, of the Holy Spirit, para que nosotros podamos recibir la herencia. so we can receive that inheritance. Tenemos que ser hijos primero. We have to be sons and daughters of Nadie Him. puede recibir herencia Nobody cannot receive si an no es inheritance hijo primero. if you're not a son. Cuando first. nosotros predicamos el reino de Dios, When we preach the kingdom of God, the kingdom of God el reino de Dios has too many benefits. tiene muchos beneficios. And when the people hear about the benefits, Y cuando la gente escucha del beneficio, they are happy when they hear about the benefits. se ponen contentos cuando escuchan los beneficios. But when we speak about la responsabilidad o the commitment that we have to have with the kingdom of God, Pero cuando escuchamos y hablan acerca de lo que tienes que hacer del reino de Dios, cuando hablamos del las compromiso, responsabilidades, las personas se entristecen. the people get sad. Para poder entrar al reino, To get into the kingdom, tenemos que ser hijos del rey we have primero. to be first sons and daughters of ¿Cuántos the hijos king. del rey hay aquí? How many kids, children of God are here? Pablo le habla a esta iglesia. And Paul says to this church, Él doblaba su rodilla he got on his knees, para que Dios enviara a esa iglesia so the Lord will send the church espíritu de sabiduría y revelación. a spirit of wisdom and revelation. Sabiduría y revelación. Wisdom and revelation. La sabiduría The wisdom es la aplicación is the de application lo que está escrito. of what is, Y la revelación and the revelation es is el conocimiento, the understanding, el conocimiento presente the acknowledge, the present acknowledge de lo que está escrito. of what is written. La revelación The revelation nos da acceso. give us access. La iglesia que no tiene revelación, A church that do not have a el revelation, pueblo que no vive en la revelación, and the people who do not live on se revelation, estanca. it gets stagnant. Donde Dios no es revelado, Where God is not revealed, su gloria no puede His manifestarse. glory cannot be Y manifested. si su gloria no se manifiesta, If His glory is not manifested, tampoco la gente cambia. the people will not change. Porque la Biblia dice, Because the Bible says somos transformados we are transformed de gloria from en gloria. glory to glory. Pero la gloria But the glory, tiene que ser revelada. it has to be revealed. Alguien diga amén a eso. Somebody said amen En to el that. capítulo 2, In the chapter 2, el apóstol Pablo le habla del viejo tiempo Paul talks about the old time y del nuevo tiempo. and the new time. Nosotros estamos viviendo en el nuevo tiempo. We are living in the new time. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, When Christ came to our lives, nosotros caminamos en un nuevo we tiempo. walk in a new time. El Señor The Lord, marcó en nuestra vida un nuevo tiempo. He marked in our lives a new time. Y Él dice, si uno está en Él, And He says, if you are in Him, somos nueva we criatura. are new creature. El mensaje de la cruz The message of the cross, se hace fuerte en el capítulo 2. it makes it strong in chapter 2. La cruz The cross abolió, demolió demolished el decreto contrario the decree of the enemy que estaba contra nuestra vida. that was against our lives. Alguien diga amén. Somebody say amen. Nosotros, We, sin la cruz, without the cross, estamos lejos del reino. we are far from the kingdom. Pero por la cruz de Cristo, But because of the cross, ahora Él nos hace cercanos al He reino. makes us closer to His kingdom. Alguien diga amén. Somebody say Alguien amen. diga amén. Somebody say Alguien amen. diga amén. Somebody say Alguien diga amen. amén. Somebody say En amen. el capítulo 3, In chapter 3, Pablo va intensificando el mensaje. Paul intensifies the message. Él va más profundo. He goes deeper. Él le habla de los misterios. He talks about the mystery. Él dice, en otro tiempo, In another time, nadie conoció estos misterios. nobody knew this ministry. Acuérdate que esa iglesia en Efesios Remember that church in Ephesus, era una iglesia de gentiles. Pero el misterio era but the mystery was que el mensaje de la salvación the message of salvation era para todo el mundo. was for everybody. Cada misterio revelado Every revealed mystery es un poderoso, desata sobre nosotros un poderoso nivel de vida. lose a powerful lifestyle. Me da acceso It gave me access a lo desconocido. to not know. Así como los brujos The same way as the witches y los santeros and the people who do
Ellos tienen conocimiento del mundo oculto. They understand the occult world. Eso es una imitación That's an imitation de lo que es el reino de Dios con los hijos de Dios. of what is the kingdom of God with the sons of God. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, a ustedes to you, les he revelado los misterios del reino de los cielos. I have revealed the mysteries of heaven. Este capítulo es muy importante. This chapter is very important. Cada misterio es como una contraseña Every mystery is like a password que rompe un código. that breaks code. Y en la Biblia And in the Bible, podemos encontrar más de 30 misterios. we can find more than 30 Por mysteries. uno nada más, por ejemplo. One, for Te voy a dar example, varios. Por ejemplo, la Santa Cena, Holy Communion. the Holy Communion. La Santa Cena es la única ceremonia profética que Dios nos dejó. Is the only prophetic ceremony that the Lord leaves us. Otro misterio es la oración. And another mystery is prayer. Cuando tú oras, When you pray, Dios te escucha. God hears you. Es un misterio. It's a mystery. El que anda allá afuera y no tiene a Dios, Those who walk outside there nos and pide don't a have God, nosotros que oremos por él. ask us for us to Yo no pray sé for por them. qué, pero cuando yo oro sobre la gente, Dios me escucha. But I don't know why, but when I pray for somebody, God hears me. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. The Bible says, ask me and I shall answer to you. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And I will show you things that are great and hidden that you don't know. Alguien diga amén. Somebody say En el amen. capítulo 3, In the chapter 3, el apóstol Pablo también le habla del amor de Dios. Apostle Paul talks about the love. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia necesita un fuerte encuentro con el amor de Dios. We are in times that the church needs a very strong experience with the love of Christ. El promedio de las personas The average of people crece cada día grow more en la indecisión. in undecisiveness. Vemos muchas personas indecisas hoy. We see a lot of people who are No indecisive. tienen una fuerte convicción del evangelio. They don't have a strong conviction of the gospel. Muchos están muy orgullosos de su religión Many people are very proud of y their le, religion. y le da vergüenza de hablar de Jesús. And they're afraid to talk about Jesus. El amor de Dios no puede ser negociado, The love of Christ cannot be negotiable. no puede ser vendido. It cannot be sold. En muchos lugares, In many places, en este tiempo, in this time, hay gente fornicando con el materialismo. there are a lot of people fornicating with materialism. Eso es idolatría. That's idolatry. Se ha perdido el amor de Dios. They have lost the love of Christ. La Biblia dice The Bible says que Dios le dijo a Éfeso, that God says to Ephesus, perdiste el primer amor. you lost the first Y love. Pablo le habla del amor de Dios. And Paul talks about the love of Christ. El diablo es mentiroso. The devil is a liar. El amor de Dios The love of Christ. me da acceso Give me access a la anchura, a las dimensiones del reino, to the dimensions of the kingdom, a las profundidades del reino. to the profound things of the kingdom. Nosotros hemos sido tocados por el amor de Dios. We have been touched by the love of God. Y hay una cualidad de ese amor. And there is a quality of Y that la love. cualidad es: The quality is nada nos podrá separar del amor de Dios. nothing can separate us from the love of Alguien Christ. diga amén a eso. Somebody say amen to En el that. capítulo 4, In chapter 4, el apóstol Pablo the Apostle Paul le habla de la unidad del Espíritu. talks about the unity of the Es Spirit. muy importante entender esto. It's very important to La Biblia understand this. dice, The Bible says, la unidad en el Espíritu. the unity of the Spirit. Hay reuniones de unidad, There are meetings of unity, pero no están unidos en el Espíritu. but they are not united in En la the iglesia hay Spirit. muchos eventos de unidad. In the church, there are a lot of unity events, Pocos alcanzan la unidad en el Espíritu. and very little accomplish Por the eso, unity of the Spirit. En Ezequiel 37, In Ezekiel 37, el profeta the prophet, ve el valle de huesos secos he see the valley of the dry bones. y dice, And el Señor le dice al profeta, And the Lord says to the prophet, estos huesos van a vivir, these bones are going to live. estos huesos se van a unir. These bones are going to get El together. profeta le dijo, tú lo sabes. And the prophet says, you know that. Él profetiza
he prophesied, y los huesos and the empiezan a bones unirse, start getting united, empieza a salirle carne, and flesh comes, empieza a salirle músculos, and muscles, y estaban los cuerpos, and the bodies were there. muchos cuerpos. Many bodies. Pero el profeta vio algo. But the prophet saw something. El profeta vio algo. The prophet saw El something. profeta vio algo. The prophet saw something. El profeta vio algo. The prophet saw El something. profeta vio algo. The prophet saw ¿Cuántos creen que los something. profetas ven? El profeta vio algo. The prophet saw something. El profeta dijo, The prophet said, hay muchos cuerpos, there are many bodies, pero no tienen espíritu. but they don't have spirit. Y el Señor le dice, And the Lord said, profetiza, prophesy. dile al espíritu, Tell the spirit. dile al espíritu, Tell the spirit. espíritu, Spirit, ven de los cuatro vientos, come from all the, sopla sobre estos from the cuerpos. four winds and blow on these bodies. Nosotros no tenemos que estar en cuerpo nada más. We don't need to be embodied. Nosotros only. tenemos que estar unidos en el espíritu. We need to be united in the spirit. La iglesia The necesita church needs honrar los números. to honor the numbers. Nosotros somos débiles cuando no ponemos los números juntos. When we don't put numbers together, Jesucristo Jesus Christ oró prayed por la unidad de su pueblo. with the unity of Ay, his body. ¿tú sabes por qué Jesucristo oró? You know why Jesus Christ él prayed? oró He prayed porque él sabía because he knew. que una de las debilidades de sus discípulos Because one of the weakness of his disciples era la división. was division. La división The division no es el problema. is not a problem. El problema The problem es is que la gente sufre that people suffer por causa de la división. because of the El division. diablo es un mentiroso. The devil is a The liar. devil is a liar. The devil Alguien is está a aquí liar. conmigo. El diablo The devil, no tolera la división en su reino, pero el mandato but the mandate para ellos of them es dividir la iglesia. is to divide the church. Nosotros Us, tenemos que usar los números. we need to use numbers. Cada proyecto que le da Dios al pastor, Every project that the Lord gives to the cada pastor, visión que le da Dios al every pastor, vision that the Lord gives to the pastor, expansión, expanding, excelencia, excellence, expansión, expansion, excelencia. excellence. Vamos a unirnos. Let's get united. Nada le será imposible. Nothing will be impossible. Nada, nada, Nothing nada. will be impossible. ¡Ey! Nada. Nothing will be impossible. Alguien diga amén a eso. Tenemos que reconocer, We have to recognize, respetar respect la autoridad que hay en otros, the authority that there are in other people, el llamado que hay en otros, the call that is in other people, el aporte que han dado otras personas, what that people had given, los people, dones que han dado otras personas. the gifts that that Ve acá, person had Roger. given. Si yo tengo un don, If I have a gift, pero mi hermano tiene otro don, but my brother has another gift, y yo doy, pero él, ¿qué quiere hacer con ese don? ¿Por qué Dios no me dio ese don? but what does he wants to do with that gift? Why the Lord didn't give me that Dios gift? no te dio ese don God did not give you that gift porque se lo dio a él, because God gave it to him. para que tú te unas con él, So you get united porque él with tiene him algo because he has something que yo necesito that I need, y yo tengo algo but I have something que él necesita. that he needs. Alguien diga amén a eso. Nosotros no somos el cuerpo, We are not the body. somos miembros del cuerpo. We are members of the body. Yo no soy el cuerpo completo, I am not the whole body. yo soy el miembro. I am a member of Y en the el body. cuerpo de Cristo And in the body of hay Christ, diferentes funciones, there are different functions, ministerios, ministries, operaciones. operations. Y en ese capítulo 4 And in that chapter 4 de Efesios, of Ephesians, Jesús dice, Jesus says, yo I me llevo cautiva la cautividad. take captive the captivity. Y como me llevo cautiva la cautividad, And because I take captive the captivity, voy a repartir I'm dones gonna- a los hombres. I'm going to give gifts to the man. So I'm gonna do something. Porque voy a hacer algo. I'm gonna establish Voy a establecer ministers, ministerios. first, Primero, apostles, apóstol. second, Segundo, prophets, profetas. evangelists, Evangelistas. pastors, Pastores. hey, teachers, Maestros. not to be the babysitters of the church. No que sean los que cuidan la iglesia.
Not to carry out the babies of the church. No es para cargar los bebés de la iglesia. Not to be the chauffeur of the church. No es para ser el chofer de la iglesia. But Pero to perfect traer perfección to the member of the body. a los miembros de la iglesia. Para perfeccionar. Pero los establezco. But I establish Para perfeccionar to perfection a la iglesia. the church Para el ministerio. for the ministry. Alguien diga amén a eso. How many say ¡Ay! amen to that? Esto se va a poner más fuerte ahora. This is going to be stronger El now. apóstol Pablo dijo, The apostle Paul ya said, les hablé de las bendiciones. I talk about the blessings. Les hablé de la revelación. I talk about the Les, revelation. les hablé de la unidad. I talk about the unity. Les hablé del espíritu. I talk about the spirit. Pero ahora le voy a hablar de guerra. But I'm going to talk to you about war. El tono The tone cambia. change. Cambia. Change. Cambia. Change. Alguien diga guerra. Somebody say war. Alguien diga guerra. Somebody say war. Usted es un soldado. You are a soldier. La iglesia tiene varios niveles de madurez. The church has different levels of Maturity. El primer nivel The first level es el nivel de oveja. is the level of a sheep. La oveja, The sheep hay un problema con la oveja. has a problem. Está bien, It's okay. se alimenta, Get fed. pare, Give birth. pero a la oveja But the sheep siempre estará demandando. is always seeking and asking. Órenme, Oh, pray for me. me duele, Ah, I have pain. pastor, visíteme. Pastor, come and visit No me. me please. saludaron. Nobody say hi to me. Ay, me duele. Oh, I have pain. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, Él es el pastor de la oveja. He is the pastor of the sheep. Pero Jesucristo dijo, But Jesus Christ said, si la palabra without the word, permanece en ustedes, or if the word is in you, seréis verdaderamente mis discípulos. you will be completely my disciple. El segundo nivel The second level es el nivel del discípulo. is the level of a disciple. El discípulo The disciple hace discípulo. makes disciple. La marca The mark que tú eres un discípulo, that you are a disciple, que tú llegaste a al discipulado, that you reach the level of the es disciple, que tú tienes discípulos. is that you have disciples. Si usted no tiene discípulos, If you do not have disciples, todavía es una oveja. you still a sheep. Ay, 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 ay. El tercer nivel, ser reyes y sacerdotes. Is to be kings and priests. The third Alguien level. diga reyes. Somebody say Alguien kings, diga sacerdotes. priest. Por mucho tiempo se ha entrenado a la iglesia a ser sacerdotes. The church has been taught to be priests. Hay un detalle en esto. There is a detail in this. Es bien difícil It's very difficult desarrollar reyes en un ministerio to develop kings in En a el ministry. in a ministry. cuando la iglesia está rodeada de una cultura de democracia y seguidores. When the church is around, Of a culture of followers and democracy. Alguien diga reyes. somebody say kings. Cuando yo canto y adoro, When I sing, and cuando praise, yo ministro al Señor, when I minister to cuando the Lord, cuando yo predico la palabra, when I preach the word, yo estoy operando I am operating como sacerdote. as a priest. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el sacerdocio y el reino eran dos cosas diferentes. there were two different things. En Cristo Jesús, In Christ Jesus, esas dos cosas those two things se unen. got together. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, hubo un rey there was one que king quiso hacer papel de sacerdote, that wants to do the paper or the leadership of of a priest, a priest, y le salió lepra. and he had leprosy. ¿Por qué? Porque en ese Why? orden Because in that order, no podían unir el reino y el sacerdocio. they could not get together the priesthood and the kingship. Alguien está aquí conmigo. Dios se está levantando en medio de su pueblo God is raising in the middle of his body una generación de reyes. a generation of kings. Oh, lo voy a repetir de nuevo. Dios se está levantando en medio de su pueblo God is raising in the middle of his body una generación de reyes. a generation of kings. Hey, el sacerdote The priesthood opera operates en el santuario, in the sanctuary, pero el rey but the king opera operates en la marqueta, in the marketplace, opera operates en la conquista. in the conquest. Alguien está conmigo aquí.
Who is Alguien here está with conmigo me? aquí. Who is here with Este me? es el tiempo. This is the time. En el tiempo de antes in the time before. In the era time bien before, difícil it was very difficult encontrar apóstoles, to find apostles, pastores pastors, que eran negociantes a la misma vez y that they empresarios, were businessmen. CEOs and Ahora en este companies. tiempo Now in this time, Dios se está levantando God is raising pastores negociantes, pastors that are businessmen, pastores que están tomando y dominando la marqueta. pastors that are dominating even in the Efesios marketplace. Ephesians tenía control had control en 3 áreas: in 3 areas. en la política, In the politic, en lo religioso in the religious, y tenía control. Era un puerto en el comercio. Tenía control en la marqueta. he had control in the marketplace, El authority in the marketplace. apóstol Pablo llegó a The Efesios. Apostle Paul came to the Había un principado llamado Diana en ese lugar. and there was a principality called Diana. Y cuando el apóstol llega a ese lugar, And when the apostle come to that lo place, primero que pregunta the first thing that he no es asks cuánta gente llegó a la iglesia. is how many people are in church. Lo primero que pregunta The first thing he asks es: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? have you received the Holy Spirit? ¿Alguien está conmigo aquí? Who is with me Y today? cuando los discípulos dijeron: And when the disciples said, nosotros ni hemos escuchado de Espíritu Santo. we haven't even heard the word about the No Holy es lo Spirit. mismo de este tiempo. It's not the same at this time. En este tiempo In this time, han escuchado del Espíritu Santo, people had heard about the Holy Spirit, pero no han experimentado el but Espíritu they Santo. had not experienced the Holy Alguien Spirit. dígame amén a eso. Amen. El apóstol Pablo dijo: The Apostle Paul said, yo necesito I need que ustedes reciban esto. that you receive this. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? And in what baptism you have received? En el bautismo de Juan. John, Pero pasaba algo con el bautismo de Juan. but there was something that happened in the baptism of John. Juan lo dejó claro. John lived it clear. Él lo dejó claro. He was clear about Lo that. único que yo puedo hacer The only thing I can do es sumergirlo en el is agua. to submerge you in the water. Pero el rey, But the king, el Mesías, the Messiah, cuando él venga, when he will come, los va a sumergir. he will submerge. Los va a sumergir He will en submerge Espíritu Santo y fuego. the Holy Spirit of En Espíritu power. Santo y fuego. ¡Ey, ey, 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 ey! El apóstol Pablo The Apostle Paul, le pone las manos he put the hands y reciben el Espíritu Santo. and they received the Holy Spirit. Hablaron en lenguas, They spoke in tongues. profetizaron. They prophesied. Eran 12 hombres. There were 12 men. Esto habla del gobierno, These talk about the government. pero dice la Biblia, But the Bible says allí empezó la revolución en esa ciudad. the revolution started there in that city. Los brujos empezaron a dar los libros de The witchcraft. witchcraft people. They bring the books of magic. La Biblia dice que eso fue una revolución en toda esa ciudad. The Bible says that it was a revolution in the whole city. ¿Pero por qué? But why? Porque el apóstol Pablo Because the Apostle Paul tenía una mentalidad had a mentality de reino, of a king, de conquista. of a kingdom, of No conquering. no se necesitó en ese lugar He did not need it in that place. una cruzada, A crusade. 40 días de ayuno. 40 days of Él fasting. llegó a ese lugar He got there con la gloria de with Dios. the glory of God. Alguien está conmigo aquí. Who is with me here today? Aleluya. Y Hallelujah. fue una revolución. And it was a revolution. Así que en el capítulo 6 del libro de Efesios, The chapter 6 of it, the book of el Ephesians, mismo apóstol the same apostle que fue y revolucionó Efesios that revolutionary le da una instrucción a ellos give instructions to them y le dice: and says, yo necesito I need you. Yo necesito I need que ustedes se pongan that you will dress dress, all the armor of God. that you put on the armor of God. Oh, yo no sé si por aquí me escucharon, voy por acá para ver si me escuchan por I don't aquí. know if some people Yo here heard the necesito same thing. I need Que ustedes se pongan that you will get on toda la armadura the de Dios. armor of God. All the ¡Ey, armor ey, of God. ey, 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 ey! Wow. Alguien diga la armadura. Say the Dígalo armor. fuerte, la armadura. Say the armor Diga of la God. armadura. Say the armor El of apóstol God. Pablo decía: The Apostle Paul van a said, pasar de oveja
They're going to go from sheep a discípulos to disciples, y de from discípulos disciples a conquistadores. to conquerors. Pónganse la armadura, Put on the armor, porque el diablo viene, because the devil comes. pero tú tienes la armadura. But you have the armor. Y si tú tienes la armadura, And if you have the armor, tú vas a poder resistirle. you will resist. ¿Sabes por qué? You know why? Porque él lo hizo en la ciudad de Efesio. Él lo hizo. Because he did it in the city of Ephesus. Él resistió los diablos que He habían ahí. resisted devils that they were Él there. resistió la magia que había ahí. He resisted the magic Él that was entró there. con el evangelio del reino He entered with the gospel of the kingdom. of the kingdom. And the Bible says And the Bible, that la Biblia dice extraordinary miracles occur. que milagros extraordinarios People take ocurrieron. the pieces of the dress of the apostle Paul. La gente tomó pedazos del vestido del apóstol Pablo. People took the pieces of Apostle Se lo Paul's llevaban a los clothes, endemoniados. and they will take it to the demon-possessed people. Pónganlo encima And they put it on. y eran libres. And they will be free. A los enfermos To the people who are sick, y los ponían encima they lay it down y eran sanos. and they were healed. Dios está levantando una generación de guerreros. God is raising people who are Habrá warriors. alguien de guerra aquí en este lugar. Is there anybody Habrá who alguien knows que how to crea lo fight? que Dios está hablando en esta Is noche. there anybody here who believe what the Lord is speaking Dios tonight? quiere romper el sistema. God wants to break the system. Ya la gente ahora en hoy en día a lo mejor no son esclavos por ningún pecado, pero son esclavos por el sistema. Maybe people are not slaves of sin, but they're slaves of the system. Con la unción de Dios, With the anointing of God, con la armadura de with the Dios, armor of God, vamos a quebrantar los sistemas que we're se going to oponen al break reino. the systems that oppose the kingdom. Oh, alguien diga amén a eso. Say amen to Escúcheme that. bien, jóvenes. Listen, young people. Los ojos de Dios están sobre ti, joven. The eyes of God are on you. Los ojos de Dios están sobre ti. The eyes of God are on you. Se está levantando una generación bien liberal, bien que creen que pueden hacer lo que le da la gana. There is a generation that is rising up, that they believe they can do anything. Gente que no tiene temor, jóvenes de Whatever they 17, 18 años, no creen en Dios y no tienen temor de Dios. Young people of 17 that do not believe in God. Oh, aleluya. Están aceptando el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía y todo tipo de pecado y liberalismo en este tiempo. They are accepting pornography, idolatry, homosexuality, lesbianism. Y es normal. And they believe that Es it's normal. normal. Oh, it's normal. Es normal. It's normal. Y en la iglesia es normal. And in the churches, they're believing that it's normal. Pastores gays es normal. And there are pastors that are gay, and it's normal. The devil is a liar. The Diablo devil es is a liar. mentiroso. Así como el diablo está usando a los jóvenes, That's how the devil is using young people. Dios también va a usar a los jóvenes. But the Lord is going to use young people. Dios también va a usar a su pueblo. The Lord is going to use his people. Mira, joven, solo tiene que abrir el corazón. Young people, you just need to open Y your van a heart. ver jóvenes que se van a levantar con esta unción. And there's going to be young people who's going to rise up. No with van a this estar anointing. creyendo en lo que el mundo dice. They're not going to believe what the world says. Se van a agarrar a la palabra They're going to take the word y of van a God. decir: And they're going to say, mi mente está cautiva my por la mind is palabra de captured Dios. by the word of God. Yeah, mi mente está cautiva. My mind is captive Escuchen bien. by the word of God. Una de las cosas que habló Pablo a Efesios One of the things that Paul era spoke acerca to de the la church, familia. it was about family. La familia en esta It nación was family in this nation está bajo ataque. is under attack. Está bajo ataque. Family So is Dios under está attack. trayendo este mensaje a la familia hoy en día. And God is bringing this message to the Porque Él family. quiere traer una reestructuración al pueblo de Dios. He wants to bring a restructure to the body of Christ. Yo sé que es difícil hablar ciertas cosas. I know it's difficult to Y talk el about pastor certain me things. entiende. And the pastor understands Pero me. tenemos que tener fuerza para hablar de estas cosas. But we have to have strength to talk about these Porque things. ahora todo es gris. Because now everything is gray. No, ahora las cosas no son blanco y negro. Now things are not black or white. Tenemos que golpear en el punto gris We need to break through in the gray areas. para que se separen las cosas. So things will divide. Escuchen bien.
Listen, Es fácil venir a la iglesia. it's easy to come to church. No me malinterprete, yo soy pastor. Don't misunderstand me. Y hoy dejé la iglesia I'm para a venir pastor. con ustedes. I left my church today. It's not my church. Oh, this It's the is church not of my Christ. church. Amen. Hoy dejé la iglesia, la iglesia de Cristo allá en Ohio para venir aquí con ustedes. He left his church in Ohio to come here with you. Te voy a decir algo. I'm going to tell you Hay something. algo que yo le enseño al pueblo donde estoy. There is something that I teach To the people to the people in my donde church. estoy. ¿Qué le enseño? What do I teach? Te lo voy a enseñar hoy. I'm going to teach you. Familia saludable, Families who are healthy, iglesia saludable. church healthy. Familia enferma, Sick family, iglesia enferma. sick church. Joven que me estás escuchando, Young people, esto listen, es serio. this is serious. La corriente del mundo The current of the world viene con fuerza. come with strength. Es necesario que usted tenga un encuentro con Dios. Me gustaría hablarle de lo que viene proféticamente para esta nación. I would like to tell you something that is going to come prophetically No to es this fácil, nation. no es fácil lo que va a afrontar esta nación. Dios va a sacudir a esta nación God is going to shake this nation si no se arrepiente. if it do not repent. Escuchen bien, Listen, así dice el Señor. the Lord says, Voy a sacudir a esta I'm nación going to shake this nation si no se arrepiente. if you do not repent. Pero aquellos que están conmigo, But those who are with me, aquellos que me buscan, those who seek me, mi gloria, dice el Señor, my glory, says the Lord, va a resplandecer sobre will su vida. shine on them. Va a resplandecer sobre su vida. Will shine on them. Hay alguien que está aquí conmigo. How many of you are with me today? Lo que Dios nos mostró proféticamente What the Lord showed me a un prophetically grupo de pastores y profetas en el estado de Ohio, was to a group of prophets in Ohio, State, in the state of Ohio. era que viene un río de Dios poderoso. That comes a river of God. La that is misma powerful. revelación la tuvimos varias personas. The same revelation. A lot of people had the same revelation. En Ezequiel capítulo 47, In Ezekiel, in the chapter 47, el profeta vio un río the prophet saw the river y él dice que vio un ángel. and he saw an angel. El ángel le dijo, And the angel said, camina 1000 codos, 500 metros. or 500 meters. Caminó 500 And metros. he walked. Y cuando caminó el río le llegó por los tobillos. And the river, when he was walking, the river Le was dijo, up to camina here. otros 500 metros. And he said, walk more, another 500 meters. El río le llegó hasta las And rodillas. the river was up to his knees. Camina otros 500 metros. Walk another 500 El meters. río le llegó por los lomos. And the river was up to Y his camina otros 500 metros. walk another 500 meters. Ya no podía caminar. And he could not walk. Ya no podía caminar. He could not walk. Ya no podía He could caminar. not walk. Sino que tenía que ir nadando. And he had to be swimming. Escuchen bien. Listen, Ese río that river habla del mover de la gloria de Dios. talk about the glory of God. La última mover de presencia de Dios sobre la tierra. The last movement of the movement of God in earth. Primero tiene que tocar los pies. He has to touch the feet. Los pies The feet hablan de la fundación talks about the foundation de cualquier estructura. of any structure. Las familias tienen estructura. The families have structure. Los negocios tienen estructura. Business have structure. La iglesia tiene que The tener church estructura. has structure. Si la fundación If the foundation no está fuerte, is not strong, la estructura no está fuerte. the structure is not strong. El río de Dios The river of God tiene que tocar la fundación. has to touch the foundation. La fundación de nuestra fe. The foundation of our faith. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, monta tu casa sobre la roca. put your house in the rock. Pon tu casa sobre la roca. Put your house in the rock. Para cuando venga el mover fuerte, So when the movements come strong, permanezca. it will stay. Dice la Biblia que el río fue creciendo. And the Bible says that the river was Tocó las rodillas. and it touched their knees. Las rodillas hablan de la oración. The knees talk about prayer. Alguien diga oración. Somebody say prayer. Alguien diga oración. Somebody say prayer. Dios está levantando un pueblo que ora. God is raising up people who pray. Hay mucha gente que tiene reloj pero no tiene tiempo para There's orar. a lot of people who had watches, but they don't have time to pray.
Dios está buscando gente God is looking for people que pase tiempo en intimidad. that will spend time in intimacy with No vas God. a poder hacer guerra You cannot do war si no hay intimidad. if you don't have intimacy En with intimidad. God. In intimacy, El diablo sabe quiénes son los que the están devil ahí. knows who are those people. Dios está buscando un pueblo que venga de cerca, God is looking for people who que are lo ame close a Él más que nunca, and love Him more than que anything. doble sus rodillas, That will get on their knees, que derrame sus lágrimas, cry, que derrame su corazón. that will pour their hearts. No le des nada de reserva a Dios. La oración que Dios va a traer en este tiempo The prayer that the Lord is going to bring in this time no es una oración de un servicio nada más. it's not going to be a prayer of a service. Es only. una oración continua. It's a continuous prayer. Lo están haciendo en África ahorita They're mismo. doing it in Africa now. Lo están haciendo en China ahora They're mismo. doing it in China. Lo están haciendo en Latinoamérica ahora They're doing it mismo. in Latin America. 24 horas de 24 oración. hours of prayer. 7 días a la semana. 7 times a week. Alguien diga amén a eso. And somebody say El amen río to de that. Dios tiene que tocar las The rodillas. river of God has to touch the knees. Dice la Biblia que el río tocó los lomos. It says the Bible that the river touched the hips. En los lomos están los órganos reproductores. Entonces esto habla These talks del lugar de los sueños. of places of dreams. Dios quiere reavivar algunos sueños. God wants to revive some of your dreams. Alguien está conmigo. Somebody is with me. Alguien diga amén a eso. Somebody say Yo no sé amen. si tú viniste con un sueño muerto, I don't know if you came with a pero dead si dream, tú permites but if you let que la gloria de Dios that the glory of God toque esa área de tus sueños, touch that area of your dreams, esos sueños van a resucitar. those dreams are going to resurrect. Número 4 dice que el río fue tan grande, That the river was so big, tan grande, so big, tan grande. so big. Alguien diga grande. Somebody say Alguien diga grande. Somebody Diga say grande. big. Somebody say big. Eso es lo que viene para este mundo. That is what is going to come El to diablo this es mentiroso. world. The devil is a liar. Eso es lo que viene para este mundo. That's what's going to come Hay to this alguien que world. crea esa palabra. Somebody believe that word. Esto viene con más fuerza. It's going to be Y dice el strong. profeta, And the prophet says, yo no pude caminar. I could not walk. Yo tuve que sumergirme. I have to submerge. Yo tuve que sumergirme. I have to submerge. Dios no te quiere tocar una parte. God does not want you to be touching Dios one te part. quiere sumergido. God wants to submerge you. Sumergido en su gloria. Submerge you in His glory. Sumergido en su presencia. Submerge you in His presence. Y dice la Biblia And the Bible says que este río iba corriendo. that the river was running. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, todo aquel que tenga sed, all those who are thirsty, vengan a mí come to me y beban. and drink. Porque de su interior, Because inside of him, él habló de Ezequiel 47. he talked about Ezekiel 47. De su interior That from inside correrán will run ríos rivers de agua viva. of living water. Este río This river, tiene dos características. it has two Número uno. characteristics. Number one, Este río this river es sobrenatural. is a supernatural Y river. número 2, Number two, este río this river, es progresivo. it grows. Alguien diga progresivo. Progressive. La unción de ayer The anointing from the past, quedó ayer. it was past. La unción de hoy The anointing today es más grande que la de ayer. is bigger than The yesterday. anointing of today La unción de hoy is bigger and stronger Es of más the grande. anointing of yesterday. es más grande que la unción. Somebody de say ayer. amen. Si usted ha sido bendecido por este mensaje, recuerde que la clave del éxito está grabada en Josué 1:8, donde el que medita y permanece en su palabra será prosperado. Por favor, si su deseo es conectarse con nosotros, puede ir a la página web www.millermontoya.org y allí encontrará la información que usted necesita. Gracias y que Dios continúe bendiciendo su vida.